Anyway, podías sentarte, o sea, te coges el frame, pero que te ves chill. Bueno, pero esto aquí ya. Te ves... Así te ves enano. ¿Me veo muy pequeño? Sí, Usted es más chiquito que yo. en el frame te ves enano, te ves como que... Ya volví. Sí, ahí te ves bien, No sé, Voy cabrón, por- pero vamos a hablar. Escúchame. Pero ven acá, no te vayas a la mesa. No te vayas a la mesa. Vamos a hablar. ¿Qué pasó? No, pero Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo este podcast en el día de hoy. Gracias por sintonizarnos, gracias por el apoyo en todos los podcasts anteriores. Estamos en septiembre, ya la cosa está seria. Ya hay que salir, el que no esté inscrito, vamos a inscribirnos, vamos a la HIP, vamos a sacar esa tarjeta, que lo más cabrón que vamos a tener de aquí a noviembre en nuestros bolsillos va a ser la tarjeta Tarjeta electoral. la tarjeta electoral para sacar estos cabrones para el carajo. Así que antes de presentar este podcast, que es la idea, el mejor podcast del mundo, le quiero dar las gracias a Paul Weyland, a Vanessa que está aquí hoy, a Nomar mi hermano y a mí, Fusel. En nuestro último episodio entrevistamos a una candidata y en el anterior también lo hicimos. Hoy vamos a seguir entrevistando a otro candidato, esta vez un varón, y para presentarnos este increíble invitado que tenemos hoy, Nomar, ¿con quién estamos hoy? Bueno, pues hoy, ¿verdad? Nuestro invitado, para empezar, voy a dar un pequeño resumen, como he hecho con las demás personas. Nuestro invitado estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, igual que yo, pero luego hizo un doctorado, el cual yo no tengo, un doctorado de Gobierno y Cultura de las Organizaciones en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Actualmente es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y pues nada, le damos la bienvenida al candidato a la alcaldía de Carolina, el señor profesor y doctor David Rodríguez Díaz. Muchas gracias. Ey, nuestra gente, ey. David, qué grande. Un placer. Bienvenido, David. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo van las caminatas? Digo, las visitas, lo que estés haciendo. Bueno, hemos hecho principalmente caminatas puerta a puerta, hablando con la gente. Ya pronto estaremos ampliando a reunirnos con distintos sectores. Se supone que dentro de unos días ya tenga fecha para reunión con los pymes en algunas partes de Carolina que quieren conocernos y también escuchar nuestras propuestas y a la misma vez ofrecer sus opiniones sobre cómo va el municipio y también pues ir visitando distintos negocios y ya compartir con la gente también en un ambiente más informal. Ok. La gente te está recibiendo, me imagino, super cool. ¿Cómo Para ha sido mí- el recibimiento? Para mí no es lo que yo esperaba, para bien, ojo, para bien. Porque muchas veces cuando hablamos de Carolina siempre pensamos que es Aponte, son los populares, esto es un bastión, a pesar de que Carolina últimamente está votando mucho más mixto de lo que la gente piensa. Y una de las cosas que me ha sorprendido en las casi 5,000 casas que ya hemos impactado es la frase. O sea, para empezar, yo puedo contar con los dedos de una mano cuánta gente me ha rechazado abiertamente. O sea, eso, o sea, porque han sido bien pocas. La inmensa mayoría, casi 4,000 y pico de personas que nos han abierto las puertas, han hablado con nosotros en las caminatas, básicamente se resumen con la frase, por fin gente nueva, y ya, o sea, por fin gente joven que está caminando el municipio. Y en el caso de la de Carolina, pues tenemos una papeleta variada. Tenemos de todos los sectores demográficos, todas las generaciones, todas las profesiones, estudiantes, tenemos arquitectos, comerciantes, retirados, personas del sector técnico, maestras, yo soy profesor, y la gente, pues, se ha sorprendido para bien con nuestras candidaturas. Te iba a preguntar, David, y esta pregunta yo siempre ¿verdad? La he hecho en las demás entrevistas a las 3 otras candidatas que hemos entrevistado, y es para conocer, ¿verdad?, un trasfondo más profundo de tu vida,
y es verdad, tú militas en un partido que es el Movimiento Victoria Ciudadana, que tiene unas posturas, que tiene un acercamiento a la política particular, digo igual todos los partidos, pero ¿cuáles han sido esas experiencias que te han llevado a militar dentro del partido y no solamente a estar dentro de este partido, sino a tomar la decisión de correr como candidato a alcalde en Carolina? Eso Bruno me gustó mucho porque justo hoy hay un candidato que sacó su historia en los medios. Afortunadamente, o sea, vengo de familia trabajadora, pero a la misma vez yo creo que eso en sí es un privilegio. Porque a diferencia de otras personas que pueden tener apellido, pueden tener historial, pueden tener la alcurnia, no tienen las experiencias, por ejemplo, que tenemos nosotros. Y en mi caso, yo tuve la buena fortuna de que desde pequeño mi padre nos crió con libertad de pensamiento. Por ejemplo, cuando me acuerdo como si fue ayer, en las elecciones del 96, mi familia por parte de padre, bien PNP, yo tengo 5 años, me pone frente a la casa en Las Lomas con una bandera del PNP en esa elección que ganó Pedro Rosselló, y mi padre llega del trabajo y se molesta y le dice a mi abuela: a mi hijo lo crió yo, tú no vas a meter lo mismo que nos metiste a nosotros, algo así. Y nos dice que no importa la conclusión que nosotros lleguemos, fue nuestra decisión pensar como pensamos. Eso te iba a decir, entonces a ti no te obligaron a ser David, tú eres la persona que tú quisiste ser. Yo me forjé a mí mismo. Muy bien. Pero tuve, o sea, la dicha de que mi padre nos permitió esa libertad a mí y a mis hermanos de forjarnos nosotros mismos. O sea, si yo soy profesor universitario, si yo hice el doctorado, si yo hice la maestría, si hice el bachillerato, fueron decisiones mías. Y salvo una que otra cosa, la inmensa mayoría de las cosas que yo he hecho han sido porque yo quise. Que me acuerdo, una vez conocí a Rafael Cancel Miranda, que en paz descanse, y me acuerdo que una de las lecciones más grandes que yo aprendí de él, además del amor a la patria, era: un nacionalista no recibe órdenes. Se dice lo que hay que hacer, pero no es una orden. La persona tiene que decidir hacerlo. Y en parte todo lo que yo he hecho hasta el momento ha sido porque así lo he decidido. Eso es por un lado. ¿Cómo llego entonces al movimiento? En parte porque precisamente por esa libertad de pensamiento, como mencioné, por ambos lados de mi familia todos han sido PNP. Yo desde los 5 años me liberaron de esa, y yo llegué desde los 6 años fácil. Yo dije: no me identifico PNP y no soy estadista. Obviamente, ¿a dónde puedo ir? Pues la otra alternativa en ese momento era el Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Con 2 dedos de frente uno se da cuenta: el Partido Popular no es lo que fundó Muñoz, para empezar. Que tampoco era la gran cosa, pero no es lo que fundó Muñoz, no es el partido de Roberto Sánchez Vilella, que incluso muchos populares lo elevan, pero él fue uno que hace 50 años dijo que él ya no tenía cabida en el Partido Popular. Nunca, a pesar de que soy independentista, nunca me sentí atraído al Partido Independentista. Y cuando surge el fenómeno de la candidatura de Lugaro en el 2016 y veo el resultado que ella saca independiente, dije: Puerto Rico está llegando a un punto de inflexión en el cual estamos viendo posiblemente el comienzo del fin del bipartidismo. Y ya cuando se funda Victoria Ciudadana en el 2020, coincide cuando yo regreso de mis estudios en España, y yo estoy ante esa decisión de qué hago, porque estoy bien de acuerdo con lo que está proponiendo Juan Dalmau en el 2020, pero también estoy muy de acuerdo con lo que está proponiendo el movimiento. ¿Cuál fue mi desempate? Técnicamente, que en el caso del movimiento es lo nuevo. Y en ese sentido, pues yo me fui más hacia abrazar ese futuro que está por surgir, y primero comencé simpatizando con el movimiento, pero mi vínculo al movimiento surge a partir de las primeras reuniones municipales que se tuvieron después del 2020 en el centro MAM en Isla Verde. Me acuerdo que ahí conozco a muchas personas de las que ahora trabajo con ellos en el municipio, en el movimiento. Y claro, como profesor de política, pues tengo mis opiniones, y me acuerdo que le escribí a una persona en el movimiento en Carolina
que dio la casualidad que estudió con mi padre la maestría, y le envié un correo electrónico, le dije, por si acaso lo vamos a mantener en anonimato, le digo, mira, es que gracias gracias que nos vimos en la reunión, pero tengo unas preocupaciones. Y ella me dijo, tomo nota y le paso el mensaje al movimiento municipal, pero la pregunta es, ¿te vas a quedar con las opiniones o estás dispuesto a enrollarte las mangas y ayudar a esto? Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Doy el paso, me enrollo las mangas y así es como ingreso al movimiento a nivel municipal, primero como coordinador del precinto 108, luego con la reorganización del distrito, la coordinadora municipal pasa al distrito, yo asumo la coordinación municipal y ahora pues soy el candidato a alcalde. Entonces, pero ha sido todo porque he decidido y he tenido el espacio de decidir esos pasos. A mí no me obligaron a correr, a mí no me obligaron a ser coordinador, a mí me dijeron, puedes opinar, pero ¿estás dispuesto a enrollarte las mangas? Y yo dije, me enrollo las mangas. Y te pregunto, las experiencias, ¿verdad? Dando un poquito para atrás, las experiencias universitarias, o sea, la experiencia de la Universidad de Puerto Rico, la experiencia como un estudiante fuera de Puerto Rico, ¿tuvieron algún impacto, ¿verdad? Las distintas experiencias que tuviste en tu formación académica a la cuestión política? Definitivamente. Para mí es como dice la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. La experiencia en el bachillerato me enseñó mucho sobre particularmente los aspectos teóricos de la política, pero cuando yo tomo también la decisión de irme de Puerto Rico en el 2015, fue también por ciertas otras ocurrencias que pasaron en la UPR. Yo había comenzado a hacer una maestría en filosofía, pero entre todo lo que estaba pasando en el 2014, yo pues por razones de salud mental no pude con ese empuje de la maestría en filosofía. Y esta es otra de estas anécdotas, gracias a que tuve un profesor bien involucrado en mi formación, que para mí ha sido mi mentor toda la vida, desde el bachillerato. O sea, estamos hablando que yo lo conozco desde agosto de 2009. Y desde bachillerato, ese primer semestre de bachillerato, yo he tomado todas las clases que he podido con él, he colaborado con él, estuve en mi tribunal de tesis doctoral. Y él me dice, ¿sabes qué? Necesitas un cambio de ambiente. Y da la casualidad que conocí a una gente de Pamplona que vinieron a hacer una actividad en la Casa España. Aquí tenés el correo electrónico de una. Y le escribí y intercambiando correo electrónico, de momento me encuentro con... Era un pasaje de ida, yo no tenía pasaje de vuelta para España. Porque allá la maestría era de un año. Y yo sabía que quería hacer doctorado porque quería ser profesor. Pero no sabía si... no sabía si iba a volver y no sabía cuándo. Si volvía, no sabía cuándo. Y las experiencias que yo tuve tanto en Pamplona como ciudad, que es en parte lo que me ha motivado a aspirar a la alcaldía, pero también mi experiencia en la Universidad de Navarra, esos 5 años y medio, que me abrieron los ojos a más problemas que tiene, por ejemplo, la UPR. Yo tuve, creo que en los primeros meses en Pamplona, yo tomé una foto del edificio donde yo tomaba clases y yo puse en mi Facebook, yo me imagino que esto sería la UPR si no hubiera corrupción. O sea, edificios de primera, todo funcionaba. El chiste que yo contaba es que cuando yo iba a la oficina del registrador en Pamplona, ya yo sacaba toda la mañana pensando que iba a ser como el Río Piedra y de momento me resolvían en 5 minutos. Y yo, ¿qué hago ahora? También es un cambio de visión académica. Y, o sea, en el caso de esa universidad, pues, a veces hay que salir de, la zona de confort, 2, salir de las 4 esquinas del archipiélago, pero más que eso, recordar que hay un mundo mucho más allá de Estados Unidos. Y en ese caso, y ojo, para que tengan una idea, en el caso de Pamplona, o sea, uno puede decir, si este se fue para España, etcétera, como han hecho varias otras personas, pero en parte yo voy a Pamplona porque esa universidad tenía acuerdos con el Departamento de Educación Federal y pude pedir préstamo para hacer la maestría. Yo luego tuve suerte que la universidad me ofreció una beca completa para hacer el doctorado y no tuve que seguir sacando préstamo. Pero yo tuve que sacar préstamo para irme a hacer la maestría.
Y esas experiencias también me hicieron reflexionar sobre cómo pasé la vida universitaria en Puerto Rico, qué cosas yo puedo adaptar de allá y en parte o sea, mi forma de ser como profesor tiene mucha influencia de allá. Tengo una mirada mucho más filosófica, no estoy encerrado tanto a la disciplina, yo soy una persona bien multidisciplinaria en el salón de clase y yo incorporo cosas que quizás no tienen nada que ver a mis clases. Por ejemplo, algo que me pasó la semana pasada fue que en medio de un tapón empecé a reflexionar cómo la pésima infraestructura afecta nuestro desempeño económico, nuestra salud mental y por extensión cómo eso afecta nuestra productividad dentro de esta sociedad de consumo. Y mis estudiantes se quedaron como, wow, fue un tapón y sacó una clase de 1:30 sobre solamente el tapón y todas sus vertientes. O sea que sí, esas experiencias que son cosas que yo entiendo que todo el mundo debería de alguna manera u otra tratar de ampliar sus horizontes. El mundo es mucho más amplio que Estados Unidos, mucho más amplio que Orlando, Miami, Chicago, Boston, California, New York. O sea, Nueva York tenemos tenemos, por ejemplo, universidades muy buenas en México. Hay gente que aquí se va a estudiar medicina en Santo Domingo. O sea, el mundo es mucho más amplio. Y yo creo que deberíamos fomentar eso, o sea, tratar de ampliarnos sacando inspiración de otras fuentes. Yo te iba a preguntar eso, perdón que espera que después que hables de esto te pregunte y quizás te haga retomar el tema, pero algo que tú pudieras decir, tienen que haber cosas que tú, siendo solamente estudiante, cuando vas a España, como la fila que no tuviste que hacer, que pensaste que ibas a hacer de 2 o 3 horas, ¿qué otras cosas cuando tú regresas y ya eres profesor, ves dentro de toda la formación universitaria que tú dices, pues es que esto es algo que yo cuando yo estaba allá esto no lo vi, o esto no pasa? No sé por dónde empezar. Bueno, ya a estas alturas da igual porque me van a escuchar eventualmente mis colegas. Yo entiendo que sí, no, Escúchame, es muy jodón que lo diga. No. Tranqui, pues dale. No, y esto aplica a la Universidad de Puerto Rico. Bueno, aplica a todo el mundo. No. Yo creo que esto aplica a todo el mundo. Yo creo que es un cambio de paradigma que no solamente hay que tomar en consideración en Puerto Rico, sino en otros países. En el caso particular de la Universidad de Navarra, algo que a mí me chocó mucho, y en parte es lo que yo he tratado desde cierto punto recrear en mi desempeño, es que los profesores en la Universidad de Navarra son sumamente serviciales. Y algo que me ha chocado mucho a lo largo de los semestres ha sido que el estudiantado en Puerto Rico, claro, y lo estoy hablando desde la burbuja de en este caso la UPR, pero en parte en otros lugares donde sí he dado clases, hasta cierto, bueno, por ejemplo, este semestre estoy dando una clase virtual en el Centro de Estudios Avanzados, así que también lo estoy presenciando. Existe esta visión de no cuestionarle al profesor o no hacerle preguntas al profesor o le tienen miedo a interactuar con el profesor y no es nuevo. Cuando yo era estudiante, y es más, cuando yo estaba en la maestría. Tú mismo sentías eso también. Yo nunca alzaba la mano, yo no participaba en clase. O sea, como me estaba mencionando antes de comenzar, yo soy una persona bien introvertida. Pero alguien me puede ver hablando así y dijo, este es introvertido de verdad. Y en el caso mío como estudiante, yo lo pasé, yo no participaba en clase, yo no alzaba la mano, yo me conformaba con hacer mis trabajos. Yeah. En Pamplona era igual, a pesar de que los profesores invitaban al diálogo, yo no participaba. ¿Y los otros estudiantes sí interactuaban? Sí. No sentían los otros tú estudiantes, sabías que no había el miedo que había aquí. Exacto. Yeah. Eso sí fue algo que me chocó, ya ni siquiera como estudiante. Cuando yo me hago ayudante de cátedra de mi directora de tesis, en mitad de una clase estábamos discutiendo el Príncipe de Maquiavelo y 5 estudiantes se enredaron en un debate candente sobre el Príncipe de Maquiavelo, cosa que yo no he vuelto a presenciar aquí. O
O sea, aquí yo constantemente paro la clase, pregunto preguntas, comentarios, alguna opinión, o sea, en parte para ver si alguien quiere como que conversar, también porque como yo estoy hablando 1 hora y media, o sea, yo también me tengo que hidratar y los estudiantes no quieren, o sea, les cuesta hasta cierto punto participar. Y yo creo que también es que existe esta visión del, o sea, profesor universitario que está bien encima, pero a veces se nos olvida que todo el mundo al final del día somos seres humanos. No somos iguales en edad, no somos iguales en educación ni formación, pero lo que nos une es el sentido de humanidad. Y yo, por ejemplo, yo nunca he cerrado puertas a mis estudiantes. Yo invito a que si tienen algún problema, o sea, si necesitan ayuda, me avisan. O sea, para eso estoy aquí, porque la educación no es solamente yo dar mi clase de hora y 20 minutos y nos vamos. O sea, se supone que también, además de la investigación, cuando tengo tiempo, se supone que también la educación ocurre fuera del salón de clase. Aunque ahí tengo que decir una cosa, porque algo que no mencioné es el concepto de residencia universitaria en España. Los primeros 2 años yo estuve en algo llamado un colegio mayor. Un colegio mayor es básicamente una residencia universitaria donde conviven estudiantes y profesores. Y en ese caso, yo por ejemplo, en la maestría, el director de donde yo vivía era profesor de historia de mi maestría. Así que compartimos ese periodo. Y el propósito de esa convivencia es también para dar una formación más allá del aula, con actividades educativas, etcétera. Eso también fue algo que me chocó mucho, que hubiera sido chévere si en Puerto Rico se desarrolla un concepto similar, quizás a modo de revolucionar el mundo académico, pero también es para traer un poco más de humanidad al mundo universitario. Cambia también esa dinámica que estamos hablando de la distancia que hay entre el estudiante y los profesores, porque entonces tú tienes a los profesores más cerca tuyo, como quien dice, los estás viendo. Exacto. Desayunas en el comedor con ellos, almuerzas en el comedor con ellos, cenas en el comedor con ellos, comparte, si no se van, por ejemplo, en el caso de Pamplona nos podíamos ir a la montaña un día a caminar por un bosque, puedes apuntarte a esos viajes y hay una formación complementaria. Por un lado, otra cosa que han hecho acá mis estudiantes es que, y también esto suena fuerte cuando lo digo, pero evidentemente, ¿sabes? Soy joven. Uh-huh. Y no, si yo llego a un salón y yo te veo a ti así de joven, exacto, yo voy a quedarme esperando que llegue el profesor. Yo me siento en el escritorio con el maletín y todo, y a veces les choca. Hoy mismo yo estoy dando la clase de política pública y en el CRA 222, y da la casualidad que dando la clase estaba hablando sobre tecnología, sesgo digital, etcétera, y me acordé de cuando yo era estudiante, en el pupitre que yo me sentaba en el mismo salón, hablando con una amiga que tenía iPad y yo vacilándola cuando ya se quedó sin carga, y yo le estujaba en la cara que yo todavía tomaba notas con la libreta. Y de eso pasaron... Esto no se le agota la batería. Eso mismo le dije en clase. Y ella se molestó conmigo. Obviamente ella sacó 4.0. Yo no era ese tipo de estudiante. Pero... Y con eso después te pude que ver. yo en mitad de clase recordar algo que pasó en ese salón hace 14 años, a veces choca. Y lo mismo cuando los estudiantes, yo les digo, miren, sí, yo estoy de este lado del salón ahora, pero hace relativamente poco yo estaba donde ustedes se sentaron. O sea, y yo trato de siempre romper el hielo el primer día de clase. Y siempre tratar de enganchar de esa manera, pero en parte porque es lo que yo pude observar allá. Y es algo que yo he tratado de traer o hacer, o por lo menos por mi parte, aplicarlo aquí. David, te iba a traer un poco a lo que es tu candidatura. El presente. Y verdad, quería saber algo específicamente porque en mi caso yo estudié muchos años en Carolina y pues yo crecí en Río Grande, pero obviamente Río Grande queda bastante cerca, he pasado mucho tiempo de mi vida en Carolina y yo sé lo que significa la familia Ponte.
Y verdad, yo quería saber porque hay mucha gente, hay una impresión general en Carolina sobre los Aponte de esta familia, que básicamente es como si nace un Aponte y es como que este está destinado a ser alcalde, Un como heredero una del familia trono. real que constantemente viene el próximo y viene el otro. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón que tú, ¿verdad? ¿Cuál es tu razón para tú decir un día, yo tengo que correr a la alcaldía por, ¿verdad? Por lo que sea? ¿Qué es lo que a ti te movió a correr a una alcaldía que ha sido administrada por esta familia, que hay muchas personas ¿verdad? Que la ven como que son los que tienen que estar ahí porque son los que, que ya están lo han esperando, hecho siempre ya y están siempre esperando lo al van hijo a de hacer? ahora. Ya están esperando al hijo del alcalde de ahora que nazca para entonces votar por él también. Hay muchas respuestas a esa pregunta. Sí, o sea, incluso yo me acuerdo, yo estaba en Calvin el año que murió Aponte Padre. Y y me acuerdo que en Calvin, en 10º grado, la escuela fue luto cuando murió Aponte de la Torre. Pasan varias cosas. Uno, no ocurren en orden. Una de las más inmediatas es, obviamente, el código electoral exige 50% de las candidaturas municipales. Esos son 39 municipios. Eso no fue un cálculo de mi parte para hacerlo. En parte porque ya básicamente desde el inicio de las precandidaturas, nosotros teníamos equipo completo en Carolina. Y yo dije, si es fácil, si yo tengo 13 personas, o sea, si tenemos 14 personas que podemos correr, pues lo hacemos. Yo quisiera así aclarar una cosa. Correr para alcalde no estaba dentro de... Bueno, estaba dentro de las posibilidades, pero no fue mi primera alternativa. Yo había pensado, como mínimo, hacerme disponible para legislador municipal. ¿Por qué? Porque nosotros en Carolina tenemos a un incumbente, que es Tiffany Roena, que ella, cuando nuestro candidato a legislador municipal no aceptó el cargo a inicios de cuatrenio, se hizo una asamblea y ella salió electa como la legisladora municipal y portavoz del movimiento en la legislatura municipal de Carolina. Yo desde el inicio le iba a dar toda la deferencia a que ella escogiera primero qué es lo que ella quería hacer y luego ver qué es lo que hacía falta. Cuando ella me dice quiero revalidar a la legislatura municipal para continuar la labor en la legislatura municipal, pues entonces tocaba ver cómo vamos a hacer lo de la alcaldía, porque se necesita un candidato a la alcaldía. Y como mencioné, no estaba dentro de mi, ¿cómo digo? O sea, estaba dentro de las posibilidades, pero no era mi primera alternativa. Pero cuando nadie más o menos estaba como que muy motivado o motivada para correr, pues, y me voy a adelantar a la pregunta sobre el libro, igual que Frodo, yo levanté la mano y dije, yo llevo la Biblia a Mordor. Vamos por encima. Y yo asumo la candidatura, que en sí es una... Sí, hay otras razones. O sea, por ejemplo, a mí, yo conozco a Manuel Natal desde el 2010 cuando estábamos en la UPR. O sea, es que ya estamos llegando a los 15 años De pana. En De conocerse. marzo 2025 más o menos. Y en parte yo he seguido su carrera política y cuando él tomó el paso de aspirar como joven, o sea, él sigue siendo joven, pero cuando él fue el legislador más joven cuando salió electo a la Cámara de Representantes y luego revalidó, yo incluso pedí voto ausente en España para votar por él. O sea, porque los 6,000 y pico de kilómetros entre Carolina y Pamplona para mí me daba igual, yo ejercí mi derecho. Y sí, yo tuve que caminar no sé cuántas millas hasta el correo, porque en Pamplona hay un solo, o sea, la más cercana estaba en el otro lado del municipio, pero ciudades caminables, así que yo caminé al correo, yo deposité mis papeletas, yo seguí todos los procesos, y en parte, o sea, la candidatura de Natal fue parte de mi motivación. Cuando él corre para alcalde en el 2020, de alcalde de San Juan, yo estaba wow, o sea, ok. Así que ya para el 2024, con todo eso en mente, yo digo,
estamos ahora, como mencioné hace unos minutos, en este punto de inflexión en la historia política de Puerto Rico. Ya yo había dicho cuando decidí integrarme en movimiento, me voy a enrollar las mangas, y ahora mismo se necesita una candidatura a la alcaldía, uno, para cumplir con el requisito del código electoral, y dos, porque si no hay candidatura a la alcaldía, es bien difícil que tengamos las candidaturas para la legislatura municipal. Así que formamos equipo completo en Carolina, y en ese caso pues llegamos ahí. A lo de Aponte, todo el mundo sabe que, y es parte de lo que está pasando ahora también con la candidatura de Jennifer, la mayoría de las personas nos descartan, la mayoría de las personas nos minimizan, piensan que ya está asegurada la victoria de Aponte, que puede estarlo, pero el punto es que pase lo que pase, el punto uno es cumplir con el deber histórico. Dos, es cierto, en Carolina nos hemos acostumbrado a tener un Aponte en la alcaldía, pero ya no es solamente lo que yo escucho en la calle. Hay figuras en el mismo Partido Popular en Carolina que dicen, mira, él no llega a los talones del papá. Él está ahora mismo gigante con pies de barro, que posiblemente, yo no estoy diciendo que yo tengo la victoria asegurada. De manera realista, esta elección en Carolina puede generar muchas más sorpresas de lo que la gente espera. En parte porque el carolinense hasta cierto punto, como vota tan mixto, hay posibilidad de que se hayan cansado de lo que hay y algunos comiencen a decidir, pues voy a emitir el voto protesta. Dos anécdotas a eso. Primero, en redes sociales, un chiste que no es un chiste, es más bien algo gracioso que he visto. Hay grupos donde hay gente que dice, voten por el candidato del movimiento como voto protesta porque sabemos que no va a ganar, pero por lo menos para que conste. Y yo pienso, si ustedes se dieran cuenta que si todo el mundo que está molesto con el alcalde decide votar por el movimiento como voto protesta pensando que se sorprenderían que podríamos ganar, para empezar. Lo segundo, y algo que yo le estaba comentando ayer a alguien por teléfono, yo tengo una sospecha también, viendo los distintos resultados históricos en Carolina de los últimos 12 años, quizás 17, que el voto protesta en Carolina se ha estado consolidando, pero ahora que hay alternativas claras, y cuando digo alternativas claras, obviamente no estoy hablando del PNP, ese voto protesta se puede aglutinar. Y yo creo que en parte, aunque a mí yo lo considero personalmente frustrante, aunque en parte yo piense que nadie le presta atención a Carolina, en parte yo creo que eso simplemente puede aumentar la sorpresa que podríamos tener en noviembre, hipotéticamente, que llegue en segundo lugar. Un resultado en el cual yo llegue en segundo lugar, ya yo desplazo al PNP en Carolina entonces, y me hago en el segundo lugar, que ya de por sí es histórico, porque Carolina, antes de Aponte Padre, era un municipio PNP, y en la papeleta estatal, Carolina votaba PNP. No es hasta 2012 que ya se establece el Partido Popular en la papeleta estatal, y aún así, no del todo. Y si llegó en primer lugar, pues mira, soy la sorpresa del ciclo electoral, porque todo el mundo pensaba en los demás municipios. Tengo una queja que tú sabes que yo digo constantemente. Todo el mundo se enfoca en los municipios principales y de momento, sorpresa, hay un nuevo gigante en la casa. Y esa es parte de una de las cosas a las que yo estoy tratando de, también aspirar y llevar el mensaje de la esperanza. La gente a veces se resigna a Ponte, pero no se dan cuenta, como dijo Bad Bunny en la entrevista de estos últimos días. Si siguen votando por los mismos que nos han gobernado, pues no vamos a esperar un cambio. Si la gente de Carolina no está satisfecha con el desempeño del alcalde, que ahora más que nunca está más ausente, pues sepan que hay alternativas en el municipio que no son el alcalde, que no es un partido impresentable como el PNP, donde tenemos la energía, tenemos el deseo, la intención, queremos encender esa chispa de nuevo para que ya el calentón no sea algo solamente de un periodo específico, sino que sea todo el año. O sea, es volver a poner la ciudad a correr, y eso es en parte
O sea, un poco de lo que he estado pasando en la campaña. Entonces, David, ya que hemos tocado pues varios temas sobre tu candidatura directamente con, ¿verdad? En Carolina, te pregunto, solamente porque te sueltes y digas lo que tú quieras, tu posición frente a la situación de Luma. Cuéntame. Luma y Genera. Luma y O sea, Genera. no, yo no voy a ser como ciertas personas ahí que dicen voy a hacer el contrato de Luma, pero vamos a dejar a los de New Fortress y Genera guisando. Las dos se tienen que ir. Hay que hacer algo serio con el tema de energía eléctrica en Puerto Rico, porque a veces estamos viéndolo ahora, que me sorprende que lo estemos viendo ahora tan tarde, pero el mismo sector industrial y el mismo sector económico ahora se está dando cuenta de que sin energía no pueden operar. Y es una cosa que hay que afrontar no solamente a nivel central, hay que afrontarlo a nivel legislativo y a nivel municipal. O sea, esto afecta a todo el mundo. Y a veces pensamos, no, que había, como diría Batia, había que quitarnos a Lutiel de encima. ¿Qué nos ha traído eso? Tenemos Luma, que no tiene la capacidad o no tiene la mano de obra para dar el servicio. Tenemos municipios que pasan sin luz como Jayuya. Hoy estaba escuchando en la radio que la brigada que iba a ir a Barceloneta a arreglar lo de los outlets se tuvo que desviar para ir a Jayuya, que lleva sin luz. Y hemos visto que esa política pública fracasó. O sea, esta gente iba camino a arreglar algo y le dijeron, espérate, que hay algo que hay que arreglar. Tienes que ir a Jayuya porque el municipio me está ya empujando a que tengo que arreglar esto. Y si el municipio le está empujando es que eso no es de ayer. Exacto, es que el problema de la infraestructura ha sido de décadas. Y mucha gente piensa que fue ahora con la queja que tenían el bipartidismo sobre Lutier, pero es que el problema ha sido de décadas porque ellos han metido sus batatas ahí y esas batatas drenaron los nutrientes que habían. Y sí, ese ha sido el problema. También esto se está prestando un poco, no quisiera pensar que a eso es lo que ellos tratan de ir, la famosa frase esa del chat de Ricky, de un Puerto Rico sin puertorriqueños, que ya la cuestión energética sea tan insostenible que la gente diga, pues me voy. Sí, que sea a propósito, que es como, sí, ya esto es invivible, este lugar no se puede estar, no se puede, simplemente no se puede estar y hay que irnos. O sea, y que sea parte del plan de la gentrificación y de... Exacto. O sea, porque el que pone placas las pone en parte porque puede, o porque ya la desesperación es tal que de alguna manera u otra termina endeudándose para poner las placas. Y obviamente donde hay una necesidad en esta sociedad de consumo como la que hemos tenido en Puerto Rico durante décadas, hay un mercado. Cada necesidad trae algo. Para llegar del punto A al punto B, que esto fue un tema que se está peleando en Twitter últimamente, pues hemos creado una sociedad que depende del carro. No hay transporte colectivo. Bueno, lo hay, pero no lo hay al nivel eficiente que debería ser para liberar a la gente del carro. Sí, o sea, no mal viró de Portugal, ¿verdad? Lisboa fue que tú cogías una guagua y no te tenías que, si se te va la guagua no hay problema. Bueno, en Nueva York también es así más o menos. Lo único es que en Lisboa y guagua también, pero la diferencia es que Lisboa tiene una diversidad brutal de transporte colectivo. O sea, no solamente la cuestión de que Lisboa y Nueva York hay una cultura de caminar y que están las condiciones para caminar. Exacto. Pero que, por ejemplo, en Lisboa tú te bajas sales del metro, te montas en una guagua, después te montas en el que está conectado al cable. Y entonces hay una complemento brutal en toda Lisboa que tú básicamente no necesitas un carro. Yo tengo unas amistades que están viviendo allá y que llevan, ya tienen que llevar creo que llevan 1 año y pico, casi 2 años, y no tienen carro. Y llevan 2 años viviendo allá sin carro. Yo cuando estuve en España, para una que otra cosa hacía falta un carro. Pero para todo lo demás, yo podía coger una guagua de Pamplona a Madrid. Y eso sería si estuvieras yendo en Puerto Rico. ¿Cuál es esa distancia, David? Estamos en San Juan. 5 horas. Eso no hay isla. No hay isla para 5 horas. Bueno, y eso a ir y virar. Es como si te vas de San Juan a Mayagüez y virar. Bueno, San Juan a Mayagüez, ir y virar.
Sí. O si te vas a San En, Juan, vamos en por transporte Mayagüez. público. Imagínese usted poder ir a Mayagüez y virar en transporte público. Así de efectivo es en otros países y aquí usted se cree que de verdad estamos caminando por donde es. Yo mencioné la guagua porque la ventaja de la guagua es que como eran 5 horas y media, yo tomaba la guagua a la 1 de la mañana, dormía en la guagua hasta llegar a Madrid. No, si tú te Pero duermes hay aquí, tren. si tú te duermes aquí llegas en nu. Hay tren y el también. Y el tren. Bueno, tú te vas a quedar sin nada en el camino. O sea, Sí. si tú te metes 5 horas y te duermes en una guagua Sí. en Puerto Rico, en una guagua pública, ministro, tú no vas a llegar ni con el ticket para darle al chofer cuando te bajes. Y el tren en Pamplona, Madrid, eran 3 horas y media. Ese era el Albia, que es mediana Sí, distancia. pero eso es un tren que tú vas ahí. Bueno, yo cogí uno. 3 horas y media. Yo cogí uno de. Barcelona-Madrid, alta velocidad, 4 horas y media. Que tiene las estaciones Y eso estas es centrales. normal. Y Eso eso, tú lo puedes coger cualquier día del... lunes a viernes. ¿Dónde fue que yo cogí? No. De Sevilla. Yo cogí uno de Sevilla, no me acuerdo a dónde, que fueron como. Pero no fue tanto, fue como 40 minutos, una hora más o menos. Y volviendo, ya que todos tenemos una historia para contar con Luma, tuya en tu vida reciente, ¿qué historias tú tienes así frescas en tu ser? ¿Cuál de todas? Bueno, para empezar, el apagón en Carolina, después del Néstor, que eso afectó casi todo el este de Puerto Rico, pero vamos a hablar de lo jugoso. Yo estoy en clase y nos falta la mitad. ¿Cuándo fue esto? Esta fue la clase de hoy. Hoy. Tú no Política estás acostado, pública. tú no estás acostado a dormir después de esto. No. Esto fue en plena jornada laboral. Y estoy dando mi clase y se fue la luz. En el recinto, no se fue la luz en Río Piedras, se fue en el recinto. Y en parte, esto es algo que... o sea, yo no soy de creer en teorías de conspiración, pero no puede ser ¿Qué estaba pasando hoy en el recinto, la David? inscripción de estudiantes. La inscripción de estudiantes, ¿a qué? Concurrida. ¿Inscripción a qué? ¿A qué? Esta yo creo que es la vez que más estudiantes se presentaron para inscribirse, que qué casualidad que es el día después que salen las expresiones de Bad Bunny, llamando a la inscripción, y en parte el hecho de que incluso ahora mismo dependemos tanto de la energía eléctrica. Si no es para el aire acondicionado para no morir de calor, si no es por las noches, por ejemplo, personas que tengan máquina de apnea, las terapias. Eso es lo que yo he pensado, un viejito de estos que necesita esa máquina para estar vivo la noche. Exacto. Que se la apaga a las 3 de la mañana. Que se apaga a las 3 de la mañana sin garantía de cuándo va a volver. Y que no tenga planta. Los cortocircuitos pueden quemar casas. Y, como hemos y visto fundirte la últimamente. máquina del señor también pueden. ¿Cómo? Los cortocircuitos pueden fundir la máquina de la que También. depende esa persona. Causar un incendio, dañar la nevera, se pierde la comida que se compra con el sudor, porque la gente piensa, no, que eso es el salario, pero es que el salario es lo que te pagan por dedicar tu tiempo a algo. Ujú. Y hay personas que pueden trabajar, sube el sol, baja el sol, y esa compra representa X horas de vida que dieron en el trabajo y la pierden por un apagón, o la pierden porque se fue la luz, no volvió a tiempo. Las carnes, eso es algo, y lo digo porque me gusta cocinar. Yo soy maniático con cuánto tiempo están las carnes a más de cierta temperatura. O sea, y en esto... ¿Eres caballo cocinando? ¿Eres caballo cocinando? Yo cocino. O sea, Te está poniendo a presumir. Sí, sí, no. Caballo, No, para ir un día, para ir un día. Saca pecho, saca pecho. yo cocino, o sea, muchísimo. O sea, y me gusta cocinar porque en parte es como que para despejar la mente creando sí, algo. es terapia. Pero yo soy maniático con los ingredientes. Yo no dejo un pollo más de media hora afuera. Ya. O sea, y si se me daña la nevera, ¿qué voy a hacer? Ese pollo tampoco, o sea, va aumentando el riesgo. Dentro de ti ya tú enfermedad. lo tienes que botar, aunque no esté dañado, hay algo en ti que tú no puedes Exacto, yo bregar no confío. Ya. Los mariscos lo mismo. O sea, hay cosas que la gente pierde de vista que no es un mero apagón. Es que afecta salud mental, afecta productividad, afecta nuestra alimentación, afecta nuestra capacidad económica, porque si yo de momento tengo que esperar a la próxima quincena para poder reponer la compra que perdí, ¿qué voy a hacer en el mientras? O sea, sube el costo de la luz, sube el costo de la vida, y por lo tanto también comer fuera se vuelve más difícil. O sea que estos apagones, sin entrar bueno, al final pueden parecer temas de conspiraciones, pero estos apagones que nos limitan tanto en tantos aspectos, como el perder la oportunidad como perder la compra o perder la oportunidad de inscribirte para poder votar en las próximas elecciones.
nosotros podemos pensar de momento, no, estos son teorías de conspiración, estos son cosas que esta gente están hablando mierda. Señores, señoras, los suministros de María, Ricardo Rosselló los tuvo guardados en un lugar. No, que por ahí es que voy. Los suministros de María, Ricardo Rosselló los tuvo guardados en lugares que se dañaron porque si no los entregaba a su esposa, no se iban a entregar. ¿Y usted sabe quién era la comisionada residente de Ricardo Rosselló? Jennifer González. Jennifer mentirosa. Continuamos, David. Esas son cosas que no tomamos en consideración y yo creo que es parte de la discusión que tenemos que tener. Por otro lado, porque volviendo a la pregunta de Aponte en Carolina, el Partido Popular ha quedado, uno, vacío de todo significado, vacío de cualquier idea concreta, vacío de cualquier personalidad, y en el caso de Carolina, la gente de Carolina tiene que tomar en consideración que a pesar de que el alcalde haga lo que vaya a hacer, y cuidado porque este cuatrienio ha estado bien ausente, el Partido Popular no invierte en Carolina porque piensan que ya la tienen ganada, y el PNP no lo hace porque ya piensan que está perdida. Y muchos de los problemas que hemos tenido en Carolina en los últimos 4 años han sido porque Maricita Jiménez y Wanda del Valle no han querido meter mano en el municipio para arreglar desde la legislatura cosas que podrían haber hecho, por no mencionar a Ángel Mato y Roberto Rivera Ruiz de Porra. O sea, que cogen, tienen el fondo... El hermano del alcalde. El hermano del alcalde que perdió su primaria para acumulación, pero son, en el caso de los representantes por distrito que tienen el fondo de mejoras municipales, por mi casa, después de 16 años, por fin pintaron las líneas amarillas. Ya se está borrando, pero por fin pintaron las líneas amarillas. Y en el caso del trabajo que hay que hacer en los distritos, ¿cuánta pavimentación se pudo haber hecho que no se hizo? ¿Por qué tienen que esperar hasta ahora? Algo que pasó por mi casa. Yo vivo cerca del Marshalls, que está en Carolina, en la 887. La gente lleva quejándose de los boquetes que ocurren en ese tramo, porque ocurren por un junker de legalidad cuestionable, lo tengo que decir. Y no me voy a cansar de hablar del junker. Y yo no quiero pensar que fue una casualidad que yo tiro un Facebook Live la semana pasada gritando al teléfono, porque ese fue el tapón que hizo que mi viaje a las 6 de la mañana durara 2 horas para llegar a la universidad. Y yo no quiero, y eso afecta, porque estúpido. Una cosa es Luma, pero en un boquete yo pierdo el tren delantero, no hay ni Luma ni genera. Puedo ir a trabajar, y si no puedo trabajar no tengo los ingresos para entonces poder pagar el arreglo del carro, y si no tengo los ingresos no tengo carro para ir al trabajo, y si no trabajo, y seguimos en el bucle. Y porque esto es algo que se ha hablado en el caso del sector educativo, clases en línea, no hay problema con dar clases en línea, pero ¿qué garantía tengo yo de que yo dé por emergencia una clase virtual y yo no tenga luz en casa? Porque si no es Luma, es Liberty. Lo digo desde ahora, si no es Luma, es Liberty. Me quedo sin luz, o me quedo sin wifi, o me quedo sin las dos. Que posiblemente es que Liberty tiene un apagón también allá. También, porque ha pasado. En su pasado. Yo me quedo sin internet en casa, yo no puedo dar la clase en línea. Me quedo sin luz, no puedo dar clase en línea. Mis estudiantes se quedan sin luz, no pueden conectarse a tomar la clase en línea. Mis estudiantes están sin wifi, no pueden conectarse a tomar la clase en línea. O sea, esto afecta a todo el mundo. Y yo creo que esto es algo que hay que trabajar de alguna manera u otra. No es en parte como han querido vender los mercaderes del miedo, de tenemos que volver a lo que había antes. No podemos volver a la Autoridad de Energía Eléctrica politizada por el bipartidismo. O sea, no vamos a volver a lo que había antes, pero no nos podemos quedar como estamos, porque se nos va la productividad, se nos va la vida, se nos va la salud mental, y es tiempo de que incluso a nivel de municipios que lo hagan. El alcalde, o sea, Aponte no ha dado la cara en contra de Luma. El de Cuamo, el de Naranjito, el de Comerío. Aponte nunca ha hablado en contra de Luma. Aponte no habla. O sea, esa es la otra cuestión. Aponte no habla. Un ejemplo, las vistas de presupuesto, nuestra legisladora municipal y portavoz Tiffany Roena preguntó al gerente de creo que de servicio, o al gerente de administración del municipio. Le pregunta si el alcalde va a tomar una postura, porque ese mismo día se había ido la luz en la Plaza de Carolina, y la legislatura municipal no pudo comenzar la sesión hasta que apagaran la alcaldía y el generador redirigiera energía a la legislatura municipal. Y le pregunta a la legislatura municipal, al gerente,
el alcalde va a tomar alguna postura en contra de Luma y el gerente dice, no, el alcalde lo hace a través de la revista municipal. ¿Qué revista municipal? Sí, que la semana que viene se durante la veda queja. electoral él no puede publicar la revista. Y él ha tenido 4 años y no lo ha hecho. O sea, es un ingeniero de carrera que tiene, se supone, que los conocimientos para trabajar la infraestructura del municipio y no nos ha trabajado ni nos ha ayudado a movernos a una autosuficiencia energética en el municipio. Y yo creo que el golpe definitivo a lo que es Luma Genera va a llegar el momento en que los municipios ya digan basta ya. Basta ya y vamos a entonces declarar nuestra independencia energética, como dice Casa Pueblo. Y cuando, en el caso de Carolina, el tercer municipio más poblado de Carolina, si ese municipio, número 3 en población, dice, ¿sabes qué, Luma? Te quedaste sin cliente en el tercer municipio más grande. Eso ya va a enviar el terremoto para o sea, a mi entender, el terremoto contra Luma. Porque Bayamón es el segundo, Ramón Luis, que ha dicho. O sea, Ramón Luis se ha quedado calladito. ¿Por qué? Porque su candidata un día dice que va a fiscalizar, otro día dice que va a cancelar, después reculea y dice que no. Y entonces ahora no sabemos lo que van a hacer. Y así mismo en el caso del Distrito de Carolina tenemos la situación de que los incumbentes del PNP y los incumbentes del Partido Popular no han sido eficientes fiscalizando a Luma. Por alguna razón. Porque recordemos que Luma llega porque Eduardo Batia le abrió las puertas. Partido Popular. Sí, eso es cierto. Y sabemos que Alejandro García Padilla fue el cabildero con los populares para aprobar el contrato con Luma. O sea, tampoco podemos olvidar que No, García Padilla es PNP ya. O sea, García Padilla y Tatito son PNP para mí. Seguramente. Los dos. Te iba a preguntar, estás mencionando esa cuestión, ¿verdad? De la importancia de la participación de los incumbentes del distrito senatorial de Carolina, tanto, ¿verdad?, senatorial como los representativos. ¿Cuánta importancia tiene eso? O sea, poder contar con candidaturas como la de Daniel Lugo, que es el candidato al Senado, y los otros 2 candidatos al distrito. Digo, tenemos también, ¿verdad? Tenemos la alianza, pero, ¿verdad?, mencionando específicamente los dos representativos de Victoria Ciudadana, que son Johanna Santiago y Juan Carlos. ¿Cuánta importancia puede tener, ¿verdad? ¿Cuánta ayuda puede significar en cuanto a tu, ¿verdad?, a tu posibilidad de ser alcalde de Carolina? Bueno, a nivel electoral quizás más Juan Carlos, porque es el que está corriendo en el municipio. Pero para los trabajos de los municipios van a ser esenciales. Necesitamos esa nueva mayoría en la legislatura para que, uno, nos den los poderes a los municipios de poder tener un efecto más directo e inmediato con nuestra gente. Esa es una. Porque esta es una cuestión que lo estaba mencionando antes de la entrevista con el Código Municipal. Mariana y José Bernardo presentaron un proyecto de ley para obligar a los municipios a transmitir las vistas de sus legislaturas municipales, y por alguna razón el PNP le votó en contra en la reconsideración. Entiéndase, Wanda del Valle y Marisita Jiménez. Y Pierluisi lo vetó. Pero la justificación que dio Pierluisi para vetar ese proyecto, y lo digo porque ya que y esto no es por echármela, porque en realidad no fui yo, fue Tiffany, nuestra legisladora municipal. Los demás partidos en Carolina no se hubieran enterado que habían vistas públicas de presupuesto si no fuera porque nuestra legisladora municipal y portavoz lo publicó en sus redes sociales. Y el día, porque yo fui el año pasado y este año yo fui el único candidato a la alcaldía que estuvo los 10 días de sesión para las vistas de presupuesto. La pelea que Tiffany lleva en la legislatura municipal es desde principios de 4 años, cuando ella pidió que se transmitiera. Esa propuesta se engavetó o se colgó en el comité o en la comisión en particular. Y muchas veces cuando Tiffany ha traído una propuesta en la legislatura municipal, el Partido Popular se la engaveta. Qué casualidad que entonces el candidato del PNP coge, dice, no, que tenemos que transmitir, ¿por qué no les transmitimos? Bueno, ¿será porque tu gobernador vetó el proyecto? ¿Por qué no presionaste a tu gobernador? O sea, yo tengo un profesor de Derecho Constitucional en el departamento, en el bachillerato, que se pasaba diciendo así un mamey. Es fácil de la boca para afuera que un PNP diga, vamos a la transparencia, pero sabemos que un PNP hablando de transparencia es como un vegetariano hablándome de carne. ¿Qué me va a saber decir?
O sea, ¿qué me va a decir genuinamente el partido más corrupto en la historia de Puerto Rico? Que mira que se requiere. Sí, hay que meterle duro. Que me hable a mí de transparencia gubernamental. El candidato apoyó a Pierluisi en la primaria, que significaba estaba del lado de Luma. Perdió Pierluisi y cerró filas con Jennifer. Comenzó a fiscalizar a Luma. Y entonces Jennifer coge y dice, no, conmigo el contrato se va a quedar porque quizás va a ser más caro cancelarlo. Y él entonces convocó una manifestación frente a la subestación. Pero es que nadie lo... O sea, el PNP... si el Partido Popular está vacío de contenido, el PNP está vacío de cualquier tipo de moral para hablar de gobierno nuevo, gobierno limpio, lo que fuera. Y en ese caso, tenemos esa situación de que vemos cómo los dos partidos han trabajado o han abusado del distrito. Porque lo que también estaba mencionando, yo me quejé la semana pasada de un tramo de la 887 que los cráteres estaban graves. Y esta mañana de casualidad pavimentaron esa zona. Y esto tiene que ver tanto con los incumbentes rojos y azules. Y una cosa que mucha gente no se ha dicho, y ojalá esto fuera un llamado de la alianza. Qué casualidad que los mejores candidatos para este ciclo electoral estamos en la alianza. Qué casualidad. Tenemos una crisis de salud. Tenemos a Juan Carlos del Valle, candidato al Distrito 39, enfermero, activista. Qué casualidad que tenemos una crisis ambiental. Además de Mariana, tenemos a Johanna en el 36. Qué casualidad. Tenemos una crisis en educación. Tenemos a Nelly Lebrón, Distrito 40. Que es profesora en el Conservatorio de Música y también activista. O sea, los mejores... Tenemos crisis de alimentación. Daniel Lugo, nuestro candidato al Senado, por el Movimiento Victoria Ciudadana y parte de la alianza en el Distrito de Carolina, trabaja en una fundación agrícola. Tenemos la crisis energética y qué casualidad que el candidato Dwight Rodríguez es retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el Distrito de Carolina tenemos las mejores mentes y personas capacitadas para levantar el distrito. O sea, qué casualidad que la alianza los tiene. Qué casualidad. O sea, cosas veredes, como diría algún ingeniero con inteligencia dudosa. O sea, esas son las cuestiones. Yo creo que en parte, uno, tenemos a las mejores personas y las personas más capacitadas. Dos, a nivel de poder poner nuestras políticas públicas, como por ejemplo, estoy yo en Carolina, está Rey en Canóvanas, estás tú en Río Grande, tenemos la alianza en Fajardo, tenemos la alianza en Vieques, tenemos Manuel Alonso en Trujillo Alto. Los municipios necesitamos esa nueva mayoría que nos hagan realidad la autonomía municipal. Porque esa es una cuestión. Pierluisi, cuando vetó el proyecto de las sesiones legislativas en los municipios, dijo no, que esto incide esto atenta contra la autonomía municipal. Perdóname, pero el código municipal es claro. La política pública es más autonomía. Sin embargo, como lo establece la Constitución, y hasta que no tengamos una enmienda a esos efectos, básicamente lo que vamos a tener, los municipios son creaciones de la legislatura. La legislatura puede crear cuantos municipios quiera. Por eso es que Cataño existe. Cataño se creó para debilitar al alcalde de Bayamón a principios del siglo XX. Eso es hecho. Eso es un dato. O sea, eso es historia. Por eso es que existe Florida, por ejemplo. Por eso es que existen muchos otros municipios. La inmensa mayoría se crearon bajo tiempos de España y tienen, o sea, ese sentido histórico, pero por eso se crearon los municipios. El código municipal recoge eso. El código municipal establece que la política pública es más autonomía, pero la legislatura se reserva los poderes sobre los municipios, porque si los alcaldes son poderosos, los legisladores no tendrían una razón de estar ahí. Por eso es que la legislatura hasta cierto punto está recuperando cierto poder que cuando existía Churumba, cuando existía Willy Miranda Marín, cuando existía Ponte de la Torre, cuando existían estos alcaldes poderosos, a nivel de partido nadie se atrevía a llevarle la contraria. Y yo creo que en parte esa nueva mayoría que estamos tratando de construir con la alianza va a ser importante para que muchas de nuestras propuestas a nivel de municipio no solamente se den, pero que también salgan bien. Hablaste de propuestas. Y esta es la última que voy a hacer. ¿Tienes algo que nos puedes adelantar? ¿Alguna propuesta pensada para el municipio de Carolina? Creo que lo estuve diciendo entre medio. Energía eléctrica. O sea, como mencioné en una de las respuestas, el municipio tiene, y no solamente Carolina, todos los municipios en la medida de lo posible
tienen que comenzar a desarrollar su autosuficiencia eléctrica. Ya no podemos confiar en Luma ni Genera para ni la generación ni la transmisión de energía eléctrica. Cuando ocurrió después de Ernesto, y esto es algo que yo llevo pensando, en parte porque es algo que yo vi en Pamplona. En Pamplona se está llevando a cabo toda una nueva reingeniería o incluso un rediseño de la ciudad para que sea verde y autosuficiente. En Pamplona se comenzaron a instalar placas solares en los distintos edificios municipales, por un lado. 2, los estacionamientos municipales, sabemos que todo el mundo, o sea, hay personas que quieren cortar todos los árboles y eso significa que eliminamos el factor de la vegetación en las líneas eléctricas, pero todo el mundo busca la sombra. Pues ¿qué hizo el municipio? En los estacionamientos municipales puso placas solares, te dan sombra en el carro y generan energía. Eso es muy complicado aquí para las mentes de aquí. Y en el caso de Puerto Rico, qué casualidad que en Puerto Rico abunda mucho más el sol que en Pamplona, por ejemplo. Pero no solamente eso, en Navarra tiene toda una red de molinos de viento responsablemente instalados, porque hay que hablar de responsabilidad de infraestructura. Tiene un parque solar que se instaló en un desierto para no afectar los terrenos agrícolas, porque eso también es importante. No podemos poner placas por ponerlas, hay que hacerlo bien hecho. Y en este caso, por un lado, trabajar con grupos como Casa Pueblo para tratar de desarrollar una red, o microredes o una autosuficiencia energética en el municipio. Porque si yo le puedo quitar a la gente de Carolina la carga, por ejemplo, los pymes, si yo a los comerciantes pequeños de Carolina les puedo quitar la carga eléctrica, entiéndase, la carga que es la factura y la inestabilidad energética, pueden seguir operando. No tienen que cerrar. Los semáforos, parte Bayamón lo comenzó a hacer, pero los semáforos pueden entrar, o sea, ser solares para no depender de eso. Por otro lado, si se puede llevar a cabo generación a nivel municipal y de alguna manera u otra diseñar una red municipal, y vamos, porque esa es otra cosa, la gente empieza a hablar de que no, que esto es la trillada esta de o sea, lo que se pasan diciendo de la libertad libertad de mercado, pero es el monopolio de Luma. O sea, ¿qué alternativas tenemos, como pasa en Estados Unidos, que tienen distintos distribuidores de energía eléctrica? Aquí no tenemos, aquí la libertad es una ilusión porque no tenemos otra alternativa a Luma para comprar nuestra energía eléctrica, o recibirla en todo caso. Pues si podemos crear un espacio para que la gente pueda desconectarse, y eso le garantiza una mayor estabilidad, mejoraría la calidad de vida en el municipio. Y si lo hace todo el mundo, pues vamos de abajo hacia arriba, mejorando la calidad de nuestros ciudadanos, porque ya no dependemos de una red inestable. Porque uno de los problemas que tiene el sistema eléctrico en Puerto Rico es que, como estaba centralizado, si explota una planta en el sur, el norte se queda sin luz. Pues tenemos que eliminar esos obstáculos. La segunda, porque esto me lo han preguntado varias personas ya en las caminatas, y yo quiero que conste, ya mencioné, me gusta mucho cocinar, ya lo mencioné, obviamente los food trucks en Carolina van. No solamente es que van, es desarrollar un espacio, un tipo de parque de food trucks para generar mayor valor turístico al municipio, por un lado, que no sea solamente Isla Verde. 2, para ampliar la variedad de gastronomía, y una de las metas que yo tengo es que sea gastronomía 100% carolinense. Ya yo, no es que esté alto como tal, pero no puede ser que el desarrollo económico del municipio sea la franquicia. Subway, como el de la plaza, no es desarrollo económico. Un McDonald's nuevo, a pesar de que pueda generar ingresos, empleos y lo demás, no es desarrollo económico. ¿Por qué? Porque eso es una franquicia y de alguna manera u otra ese dinero termina saliendo de Carolina. Y conocí una muchacha que quiere abrir un food truck en Carolina, y ahí el profesor Francisco Catalá tiene un episodio en un programa de radio que donde él habla de las pymes y la importancia de las pymes. Cada pequeño negocio 100% carolinense o puertorriqueño es economía. O sea, porque esa es otra cosa, algo que estábamos hablando antes de comenzar todo el episodio, era
que la economía de Puerto Rico depende de los fondos federales. Necesitamos levantar una base 100% local. Y en ese caso los food trucks es un aspecto. Segundo, porque los food trucks están fuera por una guerra sin sentido que tiene el alcalde. Tiene sus excusas, igual que el gobernador tiene las suyas para vetar proyectos, pero el alcalde tiene, o sea, una guerra que no quiere anunciar. Doy un ejemplo. En las vistas de presupuesto el municipio dijo, nosotros no tenemos una guerra contra el pequeño comerciante, pero es que la grande empresa tiene el poder adquisitivo para cumplir los requisitos para los permisos. No tengo, o sea, cualquier cosa que él dijo antes del pero quedó anulada. Hay entonces una guerra en el municipio contra los pymes. O sea, el municipio, para mí la filosofía de gobierno es que el gobierno sea un facilitador, no sea un obstáculo al desarrollo de la sociedad. En eso soy bastante aristotélico. La polis está para el pleno desarrollo del ciudadano. No podemos ser el obstáculo a ese desarrollo. Ese desarrollo, en el caso de Aristóteles, era hacia la felicidad. En el caso, por ejemplo, de desarrollar las pymes, hacia el bienestar económico. Pero también hacia de generar vida en el municipio. El municipio en su totalidad está muerto. La plaza pública no se usa. Los espacios públicos apenas se usan en Carolina. Incluso al punto de Aponte, en las fiestas patronales nadie lo aplaudió. Y tengo un testigo aquí, que cuando nadie aplaudió al alcalde en las fiestas patronales este año, nos miramos como que aquí está pasando algo. O sea, es que esa es una. Así que si yo fuera a hablar de dos cosas, sería el desarrollo de un sector gastroturístico y mayor autosuficiencia energética. También eso lo de gastroturismo va también con temas de agricultura, temas de ambiente. Quiero tener políticas educativas. Esto poco a poco van a ir saliendo en redes, pero es utilizar todos los bienes que tiene el municipio para dejar o crear o rehacer una Carolina donde, como decía Ponte de la Torre, la gente es dueña de su gobierno. Bueno, en fin, otro candidato de la alianza, otro episodio más en que les comprobamos nuevamente que somos el mejor podcast de Puerto Rico, de seguro, del mundo, según yo. David, gracias por estar aquí, gracias Nomal, en verdad, hoy es uno de los episodios que más me ha emocionado, escuchando a nuestro invitado, no lo voy a negar. David Rodríguez tiene una energía diferente, es otra cosa, en verdad, te felicito, eres caballote para mí, mucha admiración, como mismo le digo a mi hermano, y no es porque sea mi hermano, o sea, en realidad la causa que están llevando en los hombros de ustedes, sabemos que no la tienen que llevar, digo, es el deber, llegó el momento y hay que hacerlo, no hay de otra. Así que, como les estaba diciendo ahorita, tenemos hasta el 21 de septiembre. Todas las personas que no se hayan inscrito, por favor, vamos a sacar la tarjeta electoral. Vamos a tomar lo que nuestra aportación, la aportación de esta gente es dar la cara. Inventarse medidas, tratar de crear planes dentro de las posiciones que están tomando. Y la aportación de nosotros es salir a votar. Yo voy a ser funcionario de colegio. Ya mi hermano no lo puede ser, David tampoco, porque son candidatos, pero en la manera que se pueda ayudar a la causa de la alianza, por favor, vamos a hacerlo. Como les estaba diciendo ahorita, Ricky Rosselló fue una mierda. Sí, pues la comisionada residente de Ricky Rosselló fue Jennifer González. Wanda Vázquez fue una mierda. Sí, pues la comisionada residente de Wanda Vázquez también fue Jennifer González. Pedro Pierluisi es una mierda. Sí, estamos seguros, pues Jennifer González es la actual comisionada residente de Pedro Pierluisi. ¿Y Fortuño? La tuvo de presidente. De presidenta de la Cámara, con la que se firmó la Ley 7. Y Miguel Romero era el secretario del trabajo. Y los otros días, el que me habló, tampoco te voy a decir nada. Así que, nada, nuevamente, no solo es tu podcast favorito, es mi podcast favorito también. Le agradecemos a Paul, le agradecemos a Vanessa. Esta campana se llama Vanessa. David, vamos a hacerlo por segunda vez. ¿Le doy? No. Gracias por sintonizarnos. Bajando las temperaturas de mi cuerpo y de mi mente. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir todas las cosas de nosotros que comparten. David, esta es la idea. Muchas gracias. Gracias. Todo. Sí. Wow.